Le bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a este su programa Variedad Cristiana de G. De verdad que nos sentimos muy contentos y agradecidos por el apoyo que recibimos de ustedes. Valoramos que usted, de su tan valioso tiempo, saque un momento para ver nuestros videos. Y sabiendo que usted es una persona que anda buscando el conocimiento de las Sagradas Escrituras para que su alma sea edificada, día tras día nos preocupamos por subir a este canal contenidos que sean netamente educativos, edificantes para el alma. Y nos sentimos contentos porque en el día de hoy vamos a iniciar una serie de estudios donde estaremos hablando de manera detallada acerca de los profetas tempranos del Antiguo Testamento. También se le conoce como los profetas menores. Vamos a mencionar quiénes son, a quién fue dirigido su mensaje. Vamos a hablar un poco de sus biografías y a sabienda de que cada profeta tiene muchísimo contenido y nosotros tratamos de ajustar los estudios que damos aquí en el canal a un tiempo prudente para que usted pueda ver los videos. Lo que vamos a hacer es, vamos a subir un capítulo cada vez que nosotros de manera acostumbrada, que subimos un video por lo menos cada una semana, vamos a tratar de subir un capítulo dedicándoselo a uno de los profetas, porque son muchos. Y queremos tomarnos el tiempo para que usted tenga una vista previa acerca de esos profetas, para que en el momento que usted se dedique a estudiar su libro, usted pueda empezar a leer con una idea. Y yo sé que eso le va a ayudar mucho a tener una mayor comprensión de estos libros. Pero antes de entrar con el primer personaje, con el primer profeta que vamos a hablar en el día de hoy, me gustaría hacer um, un breve resumen, porque anteriormente habíamos dado un estudio donde explicábamos un esquema acerca de los profetas en la división que se dio en Israel, en el reino del norte y en el reino del sur. Y tocamos un poquito acerca de esos profetas, hasta presentamos un esquema en pantalla, pero para no redundar mucho en lo mismo, yo lo que voy a hacer es hacer un breve resumen para que podamos tener un mayor entendimiento sobre los profetas menores, mayores, por qué se le dice así, por qué se llama de esa manera, para que usted tenga una mayor idea y entonces podamos ya hablar como más tranquilo, ya de manera individual por cada profeta. Quiero resaltar primero que cuando se le nombra profetas mayores y profetas menores, no se está refiriendo al nivel intelectual del personaje, de que uno tenía más conocimiento que otro, o de que uno estaba más eh, apegado a Dios que otro, o que Dios tenía un favorito. No, no, no. Cuando se utiliza el término de profeta mayor o profeta menor, profeta temprano o profeta tardío, simplemente se está utilizando ese término basado en la cantidad de argumentos que encontramos en cada uno de esos profetas. Hay profetas que profetizaron menor cosa, menos tiempo, y por eso se le considera un profeta temprano, un profeta menor, porque no tuvo tanto tiempo, no vivió tanto tiempo y no profetizó tanto. Y hay otros profetas que duraron más tiempo, por lo tanto, profetizaron más. Pero todos los profetas de Dios tienen el mismo objetivo.
llevar el mensaje al pueblo de Dios para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios. Los profetas simplemente hablan de eventos futuros. Y en el Antiguo Testamento se dieron muchísimos casos donde Dios envió a muchos profetas y el pueblo no le hizo caso. Y la palabra de Dios está ahí para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que nosotros aprendamos de los errores de otros, en este caso del pueblo de Israel, que no hizo caso a los profetas. Y ya nosotros tenemos la profecía más segura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y por eso tenemos que creerla y ponerla en práctica. Entonces, haciendo ya ese preámbulo, quiero mencionar lo que se consideran los nombres de los profetas que se consideran los profetas mayores, para que fácilmente ya usted pueda distinguir los profetas menores. Son 4 los que se consideran profetas mayores en la Biblia, solamente 4 profetas. Dentro de esos 4 profetas está Daniel, el profeta Daniel, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta, lo tengo aquí apuntado, amados hermanos, porque yo de memoria no puedo llevar ese orden. Ok, lo tengo aquí. Profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Ezequiel y profeta Daniel. Esos son los 4 profetas que son considerados los profetas mayores. Solamente son 4. Ahora, los profetas menores fueron más, fueron muchos. Y esos son los que nosotros nos vamos a enfocar en la primera etapa de estos estudios. Luego vamos a detallar también la vida y vamos a dar también detalles a profundidad de los profetas mayores. Pero en esta primera parte vamos a hablar solamente de los profetas menores. Y los profetas menores son Osea, Joel, Amós, Abdía, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total son 12 los profetas menores o profetas tempranos que profetizaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, si son 12, vamos a hacer 12 capítulos a medida de que vaya pasando el tiempo hablando de manera detallada de cada uno de ellos. Hermano, esto es bastante interesante. Cuando yo me puse a estudiar la vida de estos profetas, que empecé a indagar, que empecé a buscar, que empecé a conocer de estos profetas, hermano, mira, yo quedé impactado. Yo dije, yo tengo que compartir esto con los hermanos en el canal, porque realmente es muy edificante. Y por eso, como aquí estamos para edificar y para traer contenido de calidad, dije, lo vamos a hacer. Posiblemente en lo que vaya pasando el tiempo, yo venga con otro tema, pero sí tengo como objetivo y planificación traer uno por uno la vida de cada uno de esos profetas. Por eso, si en algún momento determinado usted ve, subo otro contenido de otra cosa, que siempre va a ser en torno a la Biblia, lo hacemos por algunas coyunturas que se dan, porque hay momentos determinados que hay temas que hay que hablarlo, porque se presentó una eventualidad o hay que decir algo, o de alguna manera conseguimos un invitado que va a compartir con nosotros y posiblemente tengamos que salirnos del orden para seguir aprovechando oportunidades que se presentan en el momento. Pero fuera de eso, vamos a volver de nuevo a retomar y vamos a ir hablando poquito a poquito. Así que no olvide, amado hermano, comentar en la tabla de comentarios acerca de lo que estamos hablando, aportar, porque yo aprendo de ustedes. Si tiene alguna pregunta también la puede hacer, que nosotros, si no nos la sabemos, le preguntamos a nuestro pastor, le preguntamos a nuestro maestro en el Instituto Bíblico,
pero vamos a buscar la respuesta donde quiera que sea para traérsela. Así que no olvide comentar, darle like a nuestro video y compartirlo con otros para que sigamos creciendo. Así que sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a entrar inmediatamente ya con el primer profeta menor. Vamos a hablar sobre la vida de Jonás. Este es el primer profeta menor. El profeta Jonás, conocido como el profeta que huye. Pero antes de, quiero puntualizar algo muy importante que no le puedo dar continuidad sin antes hacer énfasis en los periodos de división de Israel. Porque si no le explico esto, posiblemente se pueda perder en el camino. Yo decía anteriormente en unos videos que yo subí y mostraba un esquema sobre la división de Israel. Yo decía que Israel históricamente se dividió en dos partes, en el reino del norte y en el reino de Judá. Y yo presentaba en el esquema para que, como una forma más gráfica, para que usted pueda tener un entendimiento, todos los profetas que profetizaron al reino del norte y todos los profetas que profetizaron en el reino del sur, porque aunque los profetas están clasificados en mayor y menor, no quiere decir que ellos se conocieron. Algunos profetas coincidieron en el tiempo, pero muchos de los profetas no coincidieron en el tiempo, no vivieron en los mismos tiempos. También en los momentos que profetizaron, las condiciones en Israel no estaban iguales. Hay algunos que profetizaron en tiempo de la división del reino del norte, que ya estaba controlada por los asirios. Hay algunos que profetizaron después que ellos retornaron del exilio. Hay unos que profetizaron durante el exilio. Y ese tipo de cosas es importante puntualizarlo para que usted tenga una mayor idea. Entonces, yo tengo más o menos aquí un esquema que ayuda mucho en esa parte, eh, que no lo puedo mostrar, usted me lo pediría, porque yo tengo aquí de manera gráfica una gráfica donde me presenta aquí más o menos una idea de en qué periodo eh, profetizó cada profeta, pero yo voy a tratar de explicarlo sin mostrar la gráfica para que usted tenga un mayor entendimiento. Pero voy a puntualizar aquí algunas fechas. Es importante que usted sepa que el reino de Israel, conocido como el reino del norte, fue conquistado por los sirios. Ellos fueron cautivos por los sirios. Y el reino de Judá fue conquistado por el reino de Babilonia. Pero luego, unos años más, los sirios fueron conquistados por los asirios. Y luego Persa conquista a los asirios y conquista a Babilonia. Al final, quienes quedan controlando todo son los persas a través de Ciro el Grande, tal y como lo profetizó el profeta Isaías. Así mismo pasó, eso estaba profetizado y así mismo pasó. Entonces, lo que quiero puntualizar con esto, amados hermanos que me están escuchando en estos momentos, es que muchos de estos profetas no hablaron en tiempos iguales, sino que hablaron en tiempos diferentes, situaciones diferentes, y no se crea que porque yo mencioné todos los profetas menores diciendo cuáles son, quiere decir que ellos se dedicaron a hablar como en el mismo tiempo y bajo un mismo problema. No, no, no. Hablaron en tiempos diferentes,
Hay algunos que sí se cree, hay dos profetas que luego lo vamos a mencionar, que sí se cree que fueron contemporáneos, pero la mayoría no fueron ni contemporáneos ni se conocieron y hablaron de situaciones diferentes. Cada profeta tenía un estilo, tenía un objetivo. Yo diría que tenía de parte de Dios como algo que era que Dios le encargaba a esa persona para que llevara el mensaje a Israel. Porque eso es lo bueno de Dios, que Dios nos habla de mil maneras y busca todos los medios para que nosotros podamos entender el mensaje. Si hoy en día la gente no es cristiana, no es por falta de conocimiento, es por quizás falta de interés, es quizás porque quieren vivir bajo sus deleites y pecados, pero créame que no es por falta de conocimiento, porque el evangelio está siendo predicado, mire, de toda manera, por todo lado. Inclusive el apóstol Pablo dice, algunos predican por contienda, otros por vanagloria, pero está siendo predicado el evangelio. Y ahora mismo hay un conocimiento de la palabra de Dios. Y eso pasaba en los tiempos antiguos. El pueblo de Israel se corrompía, era porque quería, no era por falta de comunicación de parte de Dios. No era porque no se le enseñaba la palabra, no se le advertía. Porque Dios ahí muestra que es un Dios de misericordia. Dios, mira, antes de castigarte, hace millones de cosas para que tú le prestes atención. Y aún así hay personas que Dios haciendo millones de cosas no se convierten. Eso también pasó con Israel. Entonces yo quería puntualizar eso para que usted sepa que aunque mencionamos los nombres de los profetas menores, no quiere decir que ellos hicieron una función, no. Entonces, diciendo sobre esa división, el primer personaje que nosotros tomamos, que es Jonás, que es conocido como el profeta que huye, pertenece a los profetas menores que se dedicaron a profetizar a Israel, al reino del norte. O sea que Jonás no predicó al reino del sur. Él no fue nunca a Judá a predicar, sino que su mensaje fue llevado al reino del norte, cuando el reino estaba controlado por los asirios. Ahí fue que Jonás fue enviado a llevar su mensaje profético. No vamos a detallar porque como nos llevaría mucho tiempo y yo quiero también que usted se involucre y se empape, no vamos a detallar acerca de cómo fue la vida de Israel en el reino de los, cuando ellos vivían bajo el cautivo de los asirios. Eso yo se lo voy a dejar de tarea para que usted lo investigue. Pero cuando usted estudie, usted se va a dar cuenta que el reino del norte es el reino que más en pecado vivió. Abandonaron a Dios totalmente. Eso lo mostrábamos en la gráfica, que mostrábamos que los reyes que estaban marcados en negro era porque eran malos. Y cuando usted comparaba el reino del norte con el reino del sur, todos los reyes del reino del norte eran malos. Los del sur por lo menos tuvieron como 3, 4 reyes buenos que se volvieron a Dios. Entonces, yo diría que a Jonás le tocó profetizar a uno de las divisiones más difíciles, un pueblo idólatra, un pueblo que se había olvidado de Dios, un pueblo que había rechazado a Dios. Mire, estaban tan profundos en la idolatría que la Biblia enseña que llegaron a sacrificar hasta sus propios hijos a los ídolos. Eso lo llegaron a hacer los israelitas, los del reino del norte. Hermanos, se olvidaron totalmente de Dios. Y a esas personas le tocó Jonás, el profeta que huye, llevarle la palabra del Señor. Tengo algo aquí que puntualizar acerca de Jonás.
hay algunos otros profetas que habían profetizado anteriormente a ese reino del norte para que se, para que se volvieran a Dios. O sea que Jonás no es el primer profeta que va a esa nación, a ese pueblo a predicar la palabra. Ya Dios anteriormente había enviado a Eliseo, había enviado a predicar a Elías al reino del norte para que se arrepintieran, pero aún así no se volvían de Dios. O sea que podríamos decir que Jonás es uno de los últimos profetas en ir a llevar la palabra del Señor a el reino del norte, que en ese momento estaba controlado por los asirios. Y por eso es que nos damos cuenta que el mensaje central de Jonás es conocido como el profeta que huye, porque él rehusó cuando Dios lo envió a que le llevara la palabra a Nínive. ¿Ustedes creen que Jonás le estaba llevando la palabra netamente a una nación que no era Israel? Porque mucha gente dice que Jonás le llevó la palabra a Nínive. Sí, pero esos ninivitas que menciona la palabra de Dios eran del pueblo de Dios. Porque se le dice así porque fueron conquistados por Nínive, y quienes estaban ahí al frente de ellos eran esclavos de Nínive, porque Dios los mandó al exilio. Pero eso eran israelitas los que estaban ahí. Claro, habían también nacionales asirios también de su propio país, pero ahí estaba el pueblo de Dios. O sea que cuando Dios lo está enviando a Nínive, también lo está enviando a Israel, a su pueblo que se había apartado de la idolatría. Y según los datos históricos que hemos encontrado acerca de las prácticas que tenían en Nínive, se decía que las personas en Nínive agarraban los niños recién nacidos y lo tiraban para arriba y lo esperaban con una lanza para que cayera dentro de la lanza. Se practicaba todo tipo de orgía, se practicaba todo tipo de idolatría, se sacrificaban los niños a los ídolos. A ese nivel estaba el pueblo de Dios involucrado en la idolatría, se practicaba la esclavitud, se practicaba todas las cosas que la Torá, la palabra de Dios, había prohibido al pueblo de Dios. Ellos la practicaban. A tal punto que Jonás, como hombre de Dios comprometido con el Señor, eh, no quería ir a predicarle a esas personas. ¿Por qué? Porque Jonás conoce el carácter de Dios, un carácter misericordioso, un carácter de amor. Por eso muchos eh, estudiosos de la palabra del Señor tienen en este libro de Jonás una controversia, o por así decir, una disputa, diciendo de que si Dios puede cambiar de parecer, si Dios es inmutable, ¿cómo puede cambiar de parecer? Porque Dios tenía un fin para Nínive, lo quería castigar, pero luego cambió. Y yo digo que el hombre no entiende a Dios, porque el ser humano quiere comprender a Dios desde su pensamiento, y la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la Biblia nos enseña que Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Mira, cuando Dios hace algún justo juicio de justicia donde tiene que ya la persona recibir un castigo, hermano, es porque ya Dios lo ha hecho todo, 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 todo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quería darle la oportunidad, a pesar de que lo habían rechazado, una vez más a esa nación, a su pueblo, de que se volvieran a él. Pero Jonás sabía que Dios lo podía perdonar. Y muchas personas juzgan a Jonás por la forma en que él hizo las cosas, porque Dios lo mandó que vaya a Nínive y se fue para Jope. Se montó en un barco y se fue totalmente contrario a donde Dios lo envió. Y mucha gente critica a Jonás por esa actitud.
Pero yo me pongo en la posición de Jonás. Yo no sé usted, pero yo no me creo el más santo. Yo creo que yo soy un pecador más que está luchando por salvarse. Y yo humanamente, le digo de lo más profundo de mi corazón que en momentos determinados yo he visto conductas de ciertas personas que yo digo, wow, Dios debería llevárselo a este. Y lo digo de manera sincera. No es lo correcto. Nosotros debemos siempre apelar a la misericordia y debemos siempre procurar porque las personas, por más cosas malas que hagan, nosotros hacer actos compasivos por ellos para que se puedan arrepentir. Pero a mí se me ha manifestado la parte humana como a Jonás, porque yo soy una persona, yo de manera personal, que sufre mucho el evangelio. Cuando una persona no toma el evangelio en serio, a mí me duele eso, mira, muchísimo. Cuando yo veo personas subiéndose al altar en pecado, cuando yo veo personas jugando con el evangelio, cuando yo veo predicadores con 3 mujeres y se suben a un altar a predicar como que si nadie sabe, uno sabiendo que tienen doble vida. Cuando yo veo cosas así, yo, yo digo, Jehová tiene que partirlo en dos. Pero vamos a orar y yo estoy orando fuertemente para que el Señor me ayude por su infinita misericordia, porque no debemos pensar así. Y yo estoy trabajando en eso, pero yo no me voy a presentar aquí en esta pantalla a hablarle una mentira si en momentos determinados yo he pensado como Jonás. Jonás no era por malo, que no es porque él era una persona mala que actuó de esa manera, era que tenía el celo de Dios. Es que era una persona que andaba delante de la presencia de Dios de manera correcta y que sabía que Dios le había dado muchísimo chance y aún así continuaban en el pecado. Y se le manifestó la parte humana. Pero aquí nosotros entendemos que nosotros, los seres humanos, no somos los que debemos decidir por la humanidad. Es Dios. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Por eso, yo donde Dios me envía voy. Y aunque sea una persona que yo sepa que esté haciendo cosas indebidas, mire mi hermano, con el dolor de mi alma, pero yo voy. Y le digo, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere restaurarte. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás sabía que el pueblo se iba a arrepentir si él iba con la profecía. Y él no quería. Él quería que esa gente cogieran fuego por arriba y por abajo. Pero al final nos damos cuenta que Jonás escuchó la voz de Dios y luego de que fue tragado por un pez grande, el pez lo llevó a la tierra donde él tenía que ir y llevó el mensaje y pasó lo que Jonás sabía que iba a pasar. El pueblo se arrepintió y recibieron la misericordia de Dios. Entonces tenemos que ir a hacer la voluntad de Dios por encima de los prejuicios que nosotros tenemos en nuestra mente, porque como seres humanos, nosotros tenemos que buscar siempre el corazón de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a tener misericordia y el amor de Dios en nuestros corazones. Quiero puntualizar que hay muchos estudiosos en la Biblia que quieren poner en duda la fiabilidad del libro de Jonás como profeta, como mensajero de Dios, por el tema de la ballena, porque parece ser un cuento de hada, parece ser algo ficticio. Y hay muchas personas que ponen en cuestión el libro de Jonás. Quieren decir que no es un libro inspirado por Dios, que más bien es un libro más de ciencia ficción. Y quiero decir que muchas personas piensan de esa manera, pero no es así. El libro de Jonás es un libro inspirado por Dios, porque para mí eso no es un argumento que tenga peso, porque
querer ponerle limitación al poder de Dios, eso para mí es algo absurdo. Eso no es imposible para Dios. Que una persona esté dentro de un pez. Dios tenía el poder hasta para teletransportarlo de ahí del barco y llevarlo hasta allá. Lo que pasa era que Dios quería hacerlo de esa manera para cambiarle el corazón a Jonás. Porque hermano, Jonás no la pasó bien dentro de esa ballena. Dice la Biblia que hedía y que eso estaba bien oscuro ahí dentro. Y ahí fue que él se humilló y se arrepintió. Entonces, Dios hace cosas para que nosotros podamos reflexionar y abrir los ojos. Y de esa manera Jonás abrió los ojos. Así que a pesar de lo que quieran decir los eruditos y que quieran poner en tela de juicio este libro, nosotros creemos confiadamente que es un libro inspirado por Dios y que Jonás es un hombre de Dios que la Biblia nos enseña que al final es un hombre que cumplió con la voluntad de Dios. Aunque al principio parecía estar, o parecía no, desobedeció a Dios, al final terminó cumpliendo con la voluntad del Señor. ¿Sabes qué? Jonás es un nombre común en el Antiguo Testamento y Jonás era una persona bastante conocida, o sea, el nombre de Jonás era bastante conocido. Por eso es difícil encontrar la paternidad de que el libro pertenece a Jonás como autor. Pues el testimonio interno tampoco nos ayuda mucho. No hay muchos datos con relación a la autoría del libro como Jonás. Los eruditos están de acuerdo en que debe quedarse la autoría de este libro como anónimo. Eso es un dato que quiero dárselo para que usted lo tenga presente, pero nosotros podemos tener nuestra propia comprensión de manera personal, pero mi deber es dar la opinión que se tiene académica, porque si tú no tienes cómo demostrar algo, tú tampoco lo puedes afirmar. Aunque yo no puedo demostrar la autoría del libro de Jonás como que Jonás lo escribió, yo prefiero emitir también el comentario tal y como lo dicen los estudiosos. Jonás está establecido como que está en stand-by quién lo escribió, pero yo de manera personal creo que lo escribió Jonás como profeta del Señor. Jonás predicó en dos naciones diferentes. Predicó en Israel y predicó en Asiria. Yo decía al principio que Jonás solamente se dedicó al reino del norte. Y cuando nos referimos al reino del norte, estamos hablando del reino de Israel. Pero ¿por qué dice Asiria? Asiria también es el mismo reino del norte, lo único que en ese momento estaba ocupada por los asirios, pero es el mismo reino. Pero históricamente son dos periodos diferentes, habían reyes diferentes, habían situaciones diferentes, pero es bueno aclarar eso. Cuando eh, Jonás predicó o profetizó al reino de Israel, hay una profecía donde él profetizó con respecto a Israel. Jonás reveló la palabra de Dios durante el reino del rey Jeroboam número 2. Él predijo una victoria militar que también se cumplió, y eso está en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 14, versículo 25. Ahí él profetizó para el reino del norte. En ese momento no estaban conquistados por los asirios, pero luego profetizó cuando fueron conquistados por los asirios y siguió siendo el reino del norte. Entonces quería puntualizar eso para que usted sepa. ¿Qué quiero puntualizar más con relación a Jonás? Ya para no extenderlo más y dejarlo hasta aquí, porque no quiero llenar mucho el video, y ya para la próxima semana no estaríamos hablando sobre el siguiente profeta menor. Quiero puntualizar algo muy importante aquí de la confiabilidad
histórica sobre este libro. Eh, eh, que aunque hayan especulaciones con relación al tema del pez, de manera científica se ha demostrado que existe eh, un estómago bastante grande en algunos peces marítimos para que una persona ocupe un espacio. Existe ya de manera científica. Bueno, usted ha visto una ballena de qué tamaño es. Por eso algunos dicen que lo que se tragó a Jonás fue una ballena. Otro tipo de pez. Esas son especulaciones. La Biblia lo que dice que un pez grande. No dice la especie, no dice qué fue. Pero dígame, ¿usted cree que no puede caber una persona en el estómago de una ballena? El que ha visto una ballena sabe que las ballenas son bien grandes. Ahí yo creo que caben 3 personas. Entonces, las especulaciones que hacen los naturales, los que quieren ponerle limitación a Dios, no tiene sentido. El poder de Dios es ilimitado, el poder de Dios es grande y maravilloso. Y por eso nosotros creemos que Jonás es un libro inspirado por el Espíritu Santo y que debe pertenecer al canon bíblico del Antiguo Testamento. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este primer contenido acerca de Jonás. Si tienes alguna pregunta, déjala en la tabla de comentarios. En la próxima semana vamos a seguir con el siguiente profeta. Así que prepárate porque venimos con estudios poderosos de la palabra de Dios para que tú sigas siendo edificado. Así que no olvides de darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en otro capítulo de este tu programa, Variedad Cristiana DG.